O sea que lo más sabroso hay que eliminarlo. Todo lo más rico es lo que más engorda. Si elimino todo esto de mi dieta tendré que dejar de comer. Estos fueron algunos de los comentarios más repetidos en un video publicado recientemente en este canal, en donde hablamos sobre los 11 alimentos que deberías dejar de consumir si tu objetivo es perder peso corporal. Y para demostrarte que sí hay muchas opciones deliciosas y saludables al mismo tiempo, y que todo tiene que ver más bien con una cuestión de cambios de hábito, hoy en algo así como una segunda parte de aquel video vamos a ver 11 alimentos que sí deberías consumir, ya que la evidencia científica ha demostrado que nos ayudan a bajar peso corporal, a mantener fuerte nuestro sistema inmune y a tener energía durante toda la jornada, sea para la actividad física o para el resto de las actividades del día a día. Te pido por favor que te quedes hasta el final de esta cuenta porque en algunos casos te vas a sorprender. Empezamos con el número 1, los huevos enteros. Con pasado reciente de alimento temido por ser supuestamente altos en colesterol, los huevos enteros han regresado. Estos temores tenían sus razones en conceptos erróneos que pasaban por alto, cuestiones como que nuestro cuerpo regula los niveles de colesterol. Si bien las personas con niveles basales de colesterol LDL elevados deben ser más conscientes de la cantidad de colesterol que consumen en su dieta, se ha demostrado que el consumo moderado de huevos, que es entre 7 y 12 por semana, es seguro para la mayoría de las personas. Y aunque una mayor ingesta puede elevar los niveles de colesterol LDL en algunas personas, se ha demostrado que los huevos son uno de los mejores alimentos para comer si se busca alcanzar o mantener un peso saludable. Además, son increíblemente ricos en nutrientes y curiosamente la mayoría de sus nutrientes se encuentran en la yema, como por ejemplo la colina o la vitamina D, aunque también las claras del huevo aportan entre 4 y 6 gramos de proteína por porción. Y justamente debido a estos altos aportes de proteínas y grasas, nos ayudan a mantenernos saciados. Y esa es justamente la clave, porque responder a las señales internas de la saciedad y el hambre de nuestro cuerpo es lo que nos va a ayudar a alcanzar o mantener un peso saludable. En otras palabras, adquirir el hábito de comer cuando se tiene hambre y detenerse cuando se está satisfecho puede ayudar a alcanzar tus objetivos de pérdida de peso. Por ejemplo, este estudio hecho entre 48 adultos saludables encontró que aquellas personas que comían un desayuno en base a huevos, ya sea alto o moderado, tanto en proteínas como en fibras, reportaron una mayor saciedad que aquellas personas que desayunaban leche y cereales bajos en fibras. Y dado que sentirse saciados ayuda a evitar el exceso de comida, ingerir huevos puede respaldar tus objetivos de pérdida de peso y al mismo tiempo incluir una gran cantidad de nutrientes saludables a tu día. Alimento número 2, los aguacates o paltas, que son frutas bien diferentes al resto, porque la mayoría de las frutas tienen un alto contenido de carbohidratos. En cambio, los aguacates o paltas están repletos de grasas saludables y son particularmente ricos en ácido oleico monoinsaturado, el mismo tipo de grasas que se encuentran en los aceites de oliva. Y además, a pesar de ser mayormente grasos, los aguacates contienen una gran cantidad de agua y fibra, por lo que son altamente saciantes. Son un complemento perfecto para las ensaladas a base de vegetales, ya que los estudios muestran que su contenido de grasa puede aumentar la cantidad de carotenoides antioxidantes que nuestro cuerpo absorbe de los vegetales. También nos ayudan a absorber otras vitaminas liposolubles importantes, como las vitaminas A, D, E y K, y aportan nutrientes como la fibra y el potasio. Eso sí, tenés que tener en cuenta que los aguacates son ricos en energía, por lo que tenés que considerar las porciones si tu objetivo es perder peso corporal. Cuanto más escuches a tu cuerpo y practiques entender tus señales internas de hambre y saciedad, más podrás intuitivamente decidir cuál es la cantidad correcta para tu caso en ese momento. Número 3. Vegetales de hoja verde, incluyendo al col rizado o kale, a las espinacas y acelgas, que tienen varias propiedades que las hacen perfectas para alcanzar o mantener un peso saludable. Por ejemplo, contienen fibras y nutrientes que te mantienen saciado e hidratado. Además, las verduras de hoja contienen tilacoides, compuestos vegetales que se han relacionado con una mayor saciedad y un mejor control del apetito en al menos 2 estudios en humanos.
Agregar verduras de hoja a tu dieta puede ayudarte a sentirte saciado y reducir los antojos de alimentos menos nutritivos. Y atención, porque un punto interesante es que las verduras de hoja contienen altas cantidades de vitamina K, que puede interactuar con ciertos medicamentos como los anticoagulantes. Por lo tanto, si estás tomando alguna medicación, consulta a tu médico para saber cuánta cantidad de verduras de hoja es aconsejable en tu caso. En el número 4 nos encontramos con el atún y otros pescados. El atún es un alimento magro y rico en proteínas, lo que te va a ayudar a mantenerte lleno. Además del atún, comer pescados como la merluza, sardinas, caballa o salmón puede ser una excelente manera de aumentar la ingesta de proteínas, y al mismo tiempo las grasas nutritivas del pescado te ayudarán a mantener la salud de tu vista y tu cerebro. Algo para tener en cuenta si vas a consumir pescados envasados en lata es que trates de optar por las versiones enlatadas en agua, ya que aunque podría llenarte más, el pescado envasado en aceite aumenta la cantidad de calorías, la grasa y el sodio. Por otra parte, el pescado en general y los mariscos contienen buenas cantidades de yodo, un nutriente necesario para la función tiroidea, lo cual es muy importante para mantener a tu metabolismo funcionando de una forma correcta. Antes de seguir con los siguientes alimentos, te recuerdo una vez más que si te interesan estos temas y no quieres perderte ninguno de los videos que se vienen, que son un montón, aproveches ahora y te suscribas al canal si es que aún no lo hiciste y dejes activas las notificaciones. Ahora sí, vamos con el número 5, verduras crucíferas, incluyendo el brócoli, coliflor, repollo o col y coles de Bruselas. Al igual que otras verduras, tienen un alto contenido de fibra y tienden a ser increíblemente saciantes. Además, este tipo de hortalizas contienen cantidades decentes de proteínas, que, valga la aclaración, no van a ser las mismas que los alimentos de origen animal o que las legumbres, pero son bastante altas por ser vegetales. Y esta combinación de proteínas, fibra y baja densidad energética, es decir, bajo contenido calórico, hacen que las verduras crucíferas sean los alimentos perfectos para incluir en tus comidas si querés bajar de peso. También son muy nutritivas y las investigaciones científicas han demostrado que contienen compuestos que pueden ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer. Alimento número 6, las pechugas de pollo y otras carnes magras. La carne sigue siendo un grupo de alimentos controvertido para muchas personas. Más allá de las cuestiones de sustentabilidad y ética, todavía la ciencia no está 100% segura sobre si las carnes rojas aumentan o no el riesgo de enfermedades cardíacas o de diabetes. Si bien por un lado un alto consumo de carnes rojas y procesadas se asocia con un mayor riesgo de cáncer, diabetes, muerte prematura y enfermedades del corazón, comer carne sin procesar con moderación, es decir, 2 a 3 veces por semana, junto con frutas, verduras y cereales integrales, puede mitigar los riesgos de cáncer asociados con el consumo alto de carne. Por otro lado, el pollo y las carnes rojas son ricos en nutrientes como las proteínas y el hierro. La pechuga de pollo sin piel y la carne roja magra tienen menos grasas saturadas que otros cortes. Por lo tanto, trata de optar mayormente por estos para un mejor control de tu peso y una mejor salud de tu corazón. Alimento número 7, patatas o papas y otros tubérculos. Las papas blancas parecen haber caído en desgracia, posiblemente debido al aumento de la popularidad de las dietas bajas en carbohidratos. No obstante, las papas y otros tubérculos tienen varias propiedades que los convierten en alimentos muy interesantes a la hora de perder peso y mejorar nuestra salud. En concreto, contienen una gama increíblemente diversa de nutrientes y son particularmente ricas en potasio, un nutriente que la mayoría de las personas no obtiene de manera suficiente. Recordemos que, entre otras cosas, el potasio juega un rol muy importante en el control de nuestra presión arterial. Además, en una escala llamada índice de saciedad, que mide qué tan llenos nos dejan diferentes alimentos, las papas blancas hervidas obtuvieron el puntaje más alto de todos los alimentos evaluados. Esto significa que comerlas hervidas va a hacer que te sientas más lleno de forma natural y al mismo tiempo estarás proporcionando a tu cuerpo una gran cantidad de nutrientes esenciales. Y atención a este punto, porque se ha demostrado que si luego de hervirlas dejamos que se enfríen un poco antes de consumirlas, forman grandes cantidades de almidón resistente,
una sustancia similar a la fibra que ha demostrado tener varios beneficios para la salud, incluyendo la pérdida de peso. Papas dulces, batatas o camotes, nabos y otros tubérculos también pueden ser alternativas muy interesantes para este grupo. Vamos ahora al número 8 de este conteo y ahí nos encontramos con los porotos o frijoles y legumbres, incluyendo en esta lista a las lentejas, frijoles o porotos negros y rojos. Estos alimentos tienden a ser ricos en proteínas y fibra, que como vimos anteriormente son dos nutrientes que promueven nuestra sensación de saciedad al ingerirlos. Eso sí, no es novedad si te digo que por su alto contenido de fibras, estas legumbres pueden causar gases e hinchazón en algunas personas. Sin embargo, prepararlos adecuadamente puede ayudar a mitigar estos efectos secundarios. Un sencillo pero efectivo truco es agregar un par de hojas de laurel al agua cuando vas a hervirlos. Vamos ahora al número 9, las sopas, que pueden ser una forma sana y deliciosa de aumentar la ingesta de verduras y granos integrales que de otro modo no consumirías en cantidades suficientes. Sin embargo, las variedades de sopa a base de cremas o carnes procesadas no proporcionan el mismo impulso nutricional, por lo cual deberías tratar de evitarlas. Si buscas una sopa más rica, hay una forma más sana de aumentar su cremosidad, como por ejemplo agregándole paltas o aguacates. Debido a que las sopas son líquidas y por lo tanto nos hidratan, pueden promover la saciedad y ayudar a controlar nuestro peso corporal. Por todo esto, incorporar una porción de sopa de verduras antes de tus comidas puede ser una opción muy inteligente para sentirte más satisfecho y de esa forma perder peso corporal de forma sana. Vamos ahora al alimento número 10, el requesón o ricota. Los productos lácteos en general tienden a ser ricos en proteínas y entre ellos el requesón o ricota es uno de los reyes. Básicamente es proteína. Así como lo escuchás, comer requesón o ricota es una excelente manera de aumentar la ingesta de proteínas, lo cual es importante para desarrollar y mantener nuestros músculos, y al mismo tiempo es muy saciante y rica en calcio. Otros productos lácteos ricos en proteínas son el yogur griego y el whey protein o proteína de suero de leche, del cual ya hemos hablado en un video puntual en este canal que te voy a dejar aquí debajo en el comentario destacado y también en la descripción para que puedas ir a verlo si te interesa. En aquel video lo que les decía que a mi forma de entender el whey protein no debería ser considerado un suplemento sino un alimento, porque básicamente es eso, es un subproducto de la leche. Y vamos al número 11 y allí nos encontramos con los cereales integrales. Estudios recientes demuestran que una dieta rica en granos integrales puede ayudarnos en una pérdida de peso saludable. Además, los granos de cereales pueden beneficiar nuestra salud metabólica. Esto se debe básicamente a que están cargados de fibras y contienen proteínas. Los mejores ejemplos son el arroz integral, la quinoa y la avena, alimento este último al que ya le hemos dedicado algunos videos específicos en este canal. También te voy a dejar los enlaces debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlos. Recordá que la avena está cargada de beta-glucanos, que son fibras solubles que pueden aumentar la saciedad y mejorar nuestra salud metabólica. También en otro video hablamos puntualmente sobre el arroz y diferenciamos las propiedades nutricionales de la variedad integral y del arroz blanco. Te voy a dejar por supuesto ese enlace aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado por si quieres ampliar. En definitiva, esta lista, que podría continuarse tranquilamente y podríamos hacerlo si te parece bien en otro video, está demostrando que muchos alimentos pueden ser deliciosos, nutritivos y pueden ayudarnos en el objetivo de alcanzar o mantener un peso saludable. Y si bien en la lista que acabamos de ver hay alimentos que están mínimamente procesados, la mayoría son alimentos integrales, como los pescados, las frutas, verduras o legumbres. Alimentos que en definitiva están presentes en la naturaleza, muy diferente a la lista que vimos en el otro video, en donde hacíamos referencia a los alimentos que había que evitar, y allí veíamos que son alimentos que no están presentes en la naturaleza. Son todos alimentos creados y desarrollados por el hombre, alimentos procesados o inclusive
ultraprocesados, que son en definitiva los que tenés que tratar de evitar. No se trata de prohibir nada, sino de crear hábitos saludables, de comer mayormente alimentos que te hagan bien, que eleven tu salud, que te den fuerza y que además te ayuden a bajar de peso. Como siempre, si el video de hoy te gustó, te pido por favor que le dejes tu me gusta, que dejes también, si podés, algún comentario aquí debajo. Y me ayudas muchísimo también si lo compartís en tus redes sociales o con tus contactos de WhatsApp con personas a las que les interesen estos temas. Abrazo de Finisher para todos.